Quiero dar la bienvenida a los que estáis, algunos que nos veréis en pantalla, otros estáis detrás de la pantalla. Todos participamos del mismo evento, así que bienvenidos todos, los que seáis socios de AEDEM, los que espero que seáis futuros socios de AEDEM. También hay compañeros de OPEM ahí conectados y, bueno, y gente, otros interesados en asistir a esta sesión, o sea que muchas gracias por conectaros. Supongo veo que va creciendo aún la audiencia, así que mejor. Una cosita previa. Este es nuestro sexto webinar, que es una cosa que, como todos, hemos descubierto en este año 2020 tan fatídico, y pretendía compensar la caída de nuestros famosos cursos. Ya estamos preparando para el 2021, por cierto. Y bueno, hemos intentado mantener este equilibrio entre 4 grandes líneas, creo que AEDEM debe atender. Una es la institucional, de la cual va a ser un ejemplo claro, ¿no? Tenemos a presidentes de CAE, nada más ni nada menos. Otra de las líneas es la tecnológica. Tuvimos el último webinar pasaba sobre la inteligencia artificial aplicada a los derechos de autor, o al revés, el derecho de autor aplicado a la inteligencia artificial, sería mejor dicho, ¿no? Muy interesante. También tuvimos una sobre antipiratería que nos proporcionó la gente de CEDRO, todas las entidades de gestión con las que trabajamos. Luego han habido una tercera línea sobre negocio. Pues tuvimos una sesión con supervisores musicales y otra con licenciatarios de letras. Creo que son interesantes que los conozcamos. Muchos de vosotros ya habéis pedido las direcciones de los intervinientes, habéis visto en YouTube las sesiones que han sido muy interesantes. Hay una cuarta, aún no hemos tenido ningún webinar, porque el próximo, en enero, vamos a arrancar la cuarta y última línea, que es la jurídica. Es decir, a mantenernos más o menos al día de cómo evoluciona la legislación, las normativas a nivel de directivas europeas, la legislación nacional y la internacional. Y bueno, ya os lo explicaremos en su momento. Eso lo quería decir porque esta sesión, para la cual ya de entrada quiero agradecer a Antonio Bonetti, presidente de SGAE, su disposición ya inicial. Dijo, contad conmigo desde el momento 1. Esto, bueno, nos llena de satisfacción y de agradecimiento. Pero esta es la última del año, así que es sonada y lo merece la ocasión. Espero que, siendo la última del año, sea también la última de una etapa que queremos dejar todos atrás. Y no estoy hablando ahora precisamente de la COVID ni de estas cosas. Estoy hablando de una SGAE. Durante mucho tiempo nosotros hubiéramos casi preferido que solo se llamara SGA, porque la E la llegamos a tener en duda. No sabíamos si éramos editores o, bueno, éramos un ente más que unos profesionales que tenemos nuestro papel, que nada entra en conflicto con los autores ni mucho menos, ¿no? Pero quería dejar claro que, Antonio, hoy queríamos que nos explicaras esos planes y objetivos. También, ¿cuál es el papel que crees que los editores debemos y debemos tener en este futuro? Lo cual ahora tenemos otra E, la de la esperanza, si quieres, y de expectativas, ahora me viene a la cabeza, que espero que no se frustren, que queremos que sea realmente la de los editores en nuestra casa, ¿no? Esos objetivos y planes entendemos que serán de cambio. Yo lo planteo así porque es como lo vemos desde este colectivo, desde esta asociación, y creo que es, si no unánime, es absolutamente mayoritario en nuestra visión. Y claro, hay 3 o 4 ejes que es que yo te pongo encima de la mesa, luego habla como es conveniente, pero evidentemente, ¿qué nos preocupa? Pues cosas como el tema de la digitalización, la incorporación de tecnología a esta casa, un cambio, lo que se llama ahora transformación digital. Bueno, es una palabra ya muy manida, pero creo que sirve igualmente para necesita la casa. Eso es seguro. También los cambios en los procesos internos, que realmente estamos muy insatisfechos de las incidencias, de los tiempos tan dilatados que cuesta en esta casa hacer un trámite. Un trámite, digo, profesional, o sea, no algo excepcional, ¿no? Registrar obras, una reclamación, notificar un concierto.
cosas de la rutina diaria de nuestra profesión. Que nosotros, editores, somos los primeros protagonistas, de alguna manera, en poder desarrollar y respondemos ante nuestros autores. Lo cual, a veces, pues, nuestro papel queda muy deslucido por culpa de estas dificultades, ¿no? Evidentemente, también nos preocupa el tema de la globalización, ¿no? ¿Y qué? Porque cada vez los derechos los recibimos desde más sitios y también nosotros administramos derechos de más orígenes, de alguna manera. Y por último, bueno, había muchos más temas, pero también los nuevos modelos de gestión. Bueno, hoy en día las GAE ya no es como antes se veía o gente veía como un monopolio, no, mucho menos. Ahora hay otras opciones y nos gustaría que SGAE pues, recuperara su prestigio, su protagonismo, si es que es posible. Eso estaría bien que nos lo explicara si tienes un plan para conseguir eso, que es una miniatura complicada. Bueno, para acabar, quisiéramos que los editores fuéramos parte de la solución de todo esto y que cuentes con nosotros. Y evidentemente, por nuestro papel y nuestra profesión, lo que vamos a hacer es muy exigentes, si nos permites, que lo diga así, para ayudar, o sea, con ánimo constructivo. Por tanto, para ayudar, lo primero que hay que hacer es demostrarlo y esta reunión lo que pretende es demostrar el interés que tenemos en estar cerca, que sea accesible, que no nos conozca solo a los representantes que tenemos en las GAE o los que estamos en la Junta Directiva de la EDEM, sino a cualquiera de nuestros socios o miembros del colectivo, cuando sean de la EDEM, lo digo. En fin, aquí porque creo que lo importante es que son tus palabras. Normalmente presento una pequeña semblanza del ponente, pero en este caso yo creo que es innecesario. Más o menos todos conocemos tu carrera, tus méritos y si no están colgados en la página de SGAE. Así que yo creo que es mejor entrar ya en materia y al final unos de preguntas, si te parece bien, para acabar de precisar más concretos. Adelante, Antonio, cuando quieras. El micro apagado, perdona. Vale, empezamos con el tema tecnológico porque, como podéis comprobar, yo soy discapacitado informático. Pero bueno, me voy reciclando como puedo. Bueno, en primer lugar, daros a vosotros las gracias por tener la oportunidad de conversar con vosotros, no solo con, como tú decías antes, con los que estáis en la junta directiva o estáis más cerca de la institución, sino pues tener un foro donde poder conversar y comunicarme con el resto de los miembros de vuestra asociación, ¿no? Yo creo que los editores sois fundamentales y yo además lo he notado muchísimo porque hemos tenido una media legislatura de 2 años prácticamente en la que los editores no estaban. La realidad es que no estaban, había 4 personas sentadas en los escaños de los editores, pero no me voy a extender en esto. Pero la esencia de los editores no estaba. Y yo entiendo que no estuviera ahí, ¿no? Lo que has dicho antes es perfectamente comprensible. Nosotros hemos partido de ahí y ahora estamos en otro proceso, ¿no? Afortunadamente, eso también nos ha servido a todos de experiencia. Yo creo que en términos generales estamos en un momento fundamental, pero estamos casi en ahora o nunca, ¿vale? Porque después de esta década que prácticamente yo creo que hemos perdido en muchos aspectos, y creo que los motivos por los que la hemos perdido sobre todo tienen que ver con que la casa no ha estado en manos profesionales, sino ha estado en manos autorales al 100%. Y yo ahora que veo a Adrián Restrepo, que es nuestro director general, y comparto con él muchas reuniones y todos los días, y veo lo que él sabe de lo que es una entidad de gestión, de lo que son los derechos de autor y todo eso, yo pienso, pues si yo tuviera que darle órdenes a este señor, si alguien cree que yo puedo darle órdenes a este señor, te garantizo que se equivoca. Pero es que así llevamos 10 años.
Así llevamos desde 2011, desde 2012, básicamente. Desde que entró la Guardia Civil y luego ya entró la legislatura con el presidente Reixa y todos los que han venido después, yo creo que eso fue un tremendo error que estamos enmendando. Afortunadamente, desde que yo ya entré con unos estatutos que devolvían el Poder Ejecutivo a la Dirección General y dejaban al presidente en un plano de representatividad institucional y un poco de catalizador de todo lo que es el ámbito político, entre comillas, el ámbito autoral, puramente dicho, el ámbito de las relaciones entre los colegios, entre los órganos, etcétera, etcétera, y con el resto de las instituciones del Estado y del resto del mundo, pues todo eso, ahí hay muchísimo trabajo que hacer. Pero eso no es el negocio, afortunadamente, ¿no? Porque yo creo que si yo me dedicara a intentar llevar adelante este negocio, pues lo hundiría en una semana. Es que yo lo hundiría en una semana. De la misma manera que no creo que le pudiera exigir a Adrián Restrepo que escribiera un guión o compusiera una sinfonía, porque él lo que sabe hacer es dirigir una entidad de gestión, no componer una sinfonía. Pues estamos al revés, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la buena noticia, ¿vale? Y la otra buena noticia, de las pocas que tenemos, porque hay dos, la segunda es que creo que esta idea es algo que, si bien es verdad que ha llegado a estar negra sobre blanco en los estatutos, es porque se nos ha obligado, a partir de tener que adaptarnos a la directiva europea y a la ley de propiedad intelectual española. Yo creo que hay un gran convencimiento de eso, ¿vale? Entre los autores y entre los editores, ¿no? Hay un gran convencimiento de que es que tenemos que volver a ese modelo, que el modelo de un autor presidiendo con poder ejecutivo no se sostiene. Primero, por incapacidad e incompetencia, las cosas como son. Y segundo, porque al final, si tú eres un autor que realmente ni siquiera sabes por dónde tiene que ir, lo que es bueno para el negocio, al final lo único que te preocupan son tus apoyos personales específicos, la gente que te ha puesto en la junta directiva o en la presidencia. Y entonces tú solo le das a esos. Entonces la casa empieza a girar hacia un lado, hacia otro, hacia el centro o hacia la periferia. Da igual, pero hacia un lado, no hacia el bien común, ¿no? Yo creo que una entidad de gestión tiene que tratar igual a todos sus miembros, tiene que darles a todos las mismas opciones, tiene que trabajar por aquello que es común para todos, ¿vale? Eso como, digamos, principios generales filosóficos. Luego, cómo se hace eso, lo tiene que desarrollar un equipo técnico especializado. Nosotros en ese sentido tenemos otra suerte y esa es otra buena noticia. Y es que precisamente Adrián, el director general, pues es una persona que tiene un conocimiento muy grande de todo lo que es la tecnología asociada a la entidad de gestión. A partir de ahí, y con un equipo que se ha ido formando y que ya lleva trabajando en esto pues, más de 6 meses, se está haciendo una arquitectura nueva de todo lo que es el sistema digital de la casa para poder hacer esa transformación digital. De hecho, no sé si sabéis que ya en los presupuestos generales del Estado hay una partida ya de lo que son 3,2 millones de euros que vienen de los fondos estos de Europa, para precisamente porque se presentaron una serie de proyectos que son reales y que se están llevando a cabo y que se van a llevar a cabo de todas maneras en la casa, que tienen que ver con esa transformación digital, y precisamente ese es el objeto de gran parte de esos fondos que nos vienen de Europa en esta situación y que todos conocéis. Pero es que además se está dando la circunstancia de que de esos fondos que vienen de Europa hay una cierta conciencia en el gobierno que muchas entidades y muchas asociaciones que están presentando proyectos realmente no van a contribuir a esa transformación social porque no lo conocen, no lo saben, no saben cómo aplicarlo, ¿no? Y sin embargo, a la vez, por las cosas que nosotros hemos presentado, en un primer término se nos ha dado pues, un 40% de lo que se ha pedido, pero cuando se ha visto lo que hay un convencimiento claro de que nosotros sí sabemos
cómo invertir el dinero y en qué para hacer esa transformación en nuestro ámbito. En nuestro ámbito es fundamental, para poder solucionar todos esos problemas que estaba diciendo antes Josep, ¿no? Entonces se está trabajando en mejorar la identificación, sean, por ejemplo, en el tema de las reclamaciones, se han buscado soluciones que de un plumazo han quitado 25.000, han solucionado 25.000 reclamaciones, que parece, que no sé si parece poco o mucho, me parece bastante, ¿no? Sobre todo porque están ahí atascadas. Se están buscando cómo automatizar todos los procesos al máximo, ¿vale? Para que lo que es el registro, lo que es la identificación, lo que es todo lo que el autor pueda hacer o el editor pueda hacer a través de la red se pueda hacer. Se están modificando los reglamentos para que los registros se puedan hacer de una manera mucho más dinámica y actualizada, con archivos de audio, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ahora mismo estamos en una absoluta revolución, ¿no? Yo de esto no puedo entrar en grandes detalles porque yo no soy el técnico en la materia que os lo puedo explicar. Todo esto, Adrián Restrepo, seguramente, al que yo creo que os sugiero que en la próxima vez que queráis invitar a alguien, invitéis al director general, porque seguro que él puede, bueno, seguro no, estoy convencido, todos sabemos que él podría entrar muchísimo en todos los detalles de cosas mucho más concretas que os preocupan a vosotros. Yo además no soy alguien de la música, pertenezco a un sector que es el audiovisual y el de gran derecho, y por lo tanto es posible que tenga más conocimiento técnico también de lo que sucede en ese sector, ¿no? Lo que no significa que no me preocupe por los demás, pero en los detalles y en lo que es el día a día de vuestro trabajo, obviamente yo estoy más lejos del conocimiento. Y la última buena noticia, que creo que no será la última, pero bueno, de momento es la más importante, o sea, de las que nos quedan, es que lo que sí he detectado es que en nuestro entorno, en lo que se refiere a las instituciones en general, a los socios, al Ministerio de Cultura, las entidades internacionales, todo el mundo está deseando que SGAE vuelva a la normalidad, vuelva a ser lo que era, que tengamos una paz social ausencia de escándalos, que tengamos una eficacia comprobada y comprobable de la que podamos estar contentos y orgullosos, y que esto funcione bien y de una manera normalizada, ¿no? Que salgamos de ese agujero en el que hemos estado en los últimos 10 años. Que yo creo que podríamos analizar, hay muchas causas, no solo la que he citado. Yo creo que la que he citado es la que yo creo que depende más de nosotros, ¿no? De que nosotros hemos organizado las cosas de una manera que a lo mejor en el momento que se pensó que era bueno, pero que luego se ha comprobado que realmente no era tan bueno y sin embargo no hemos tenido la capacidad de corregirlo a tiempo, ¿no? Ha sido más bien la realidad la que nos ha obligado a corregir. Entonces, bueno, ahora mismo ese apoyo yo lo siento todos los días, ¿no? Porque, y esto, claro, que ECAE tiene un peso específico, un repertorio, unos socios, una historia que es que no tiene nadie. O sea, en este país, ECAE ya sabemos que tiene más peso que todas las demás entidades juntas, y además ellas lo sienten la ausencia de GAE liderando los derechos de autor y las entidades de gestión. Yo estoy convencido de eso, porque además me lo han dicho. A mí me lo han dicho el presidente de otras entidades y de otras entidades, digamos, por encima de las entidades de gestión. Y la prueba es, os sabéis que hoy ha salido una sentencia del Tribunal Superior de la Unión Europea sobre la retribución por fonogramas a IE y a GEDI, que ha fallado en contra. Y esto va a suponer un mazazo importante para esas entidades, para GEDI y para IE, ¿no? Y ahí estamos hablando de derechos conexos y estamos hablando de la entidad, de un ente jurídico a nivel europeo, o sea que no es algo baladí, ¿no? Y si esto pasa es porque las televisiones pues tienen un gran peso específico
y la capacidad de influencia importantísima. Yo creo que esta sentencia, que ya conoceréis, no es poco porque será pública o se publicará más, o sea, se difundirá más, ha salido hoy mismo. Esta sentencia yo creo que no es acorde con el espíritu de la legislación europea, ¿no? Tiene más que ver quizá con el buyout americano y con el hecho de que tú pagas una licencia y ya está, ya lo has pagado todo y no hay una retribución que vaya por las entidades de gestión, ¿no? Que tengan que pagar los usuarios. Esto podría prender a los derechos de autor, ¿no? Que cobran los editores y cobran los autores. Y eso sería catastrófico para nosotros, ¿no? Sería un quebranto enorme. Para ese tipo de cosas, para luchar contra ese tipo de cosas, necesitamos una ECAE fuerte, bien posicionada, que sea respetada, que infunda confianza en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito nacional y en el ámbito internacional, que los gobiernos la respeten. Y eso es algo que las demás entidades están demandando. Pues si el hermano mayor del hermano de Zumosol es el que tiene problemas, pues los hermanos pequeños que vienen detrás pues no lo van a pasar mejor, precisamente. Evidentemente, SGAE lo que tiene que hacer ahora mismo, yo creo, es, aparte de terminar esta normalización institucional, que yo creo que cuando haya pasado la Asamblea y hayamos aprobado pues, los flecos que quedan de temas de reglamento y temas de estatutos, que esto es muy importante que no nos durmamos y no nos confiemos, hay que votar y hay que terminar de sacarlo. Yo creo que ahí podemos entrar en una normalidad en la que podamos dedicarnos de verdad a lo que nos tenemos que dedicar, que es a poner la casa patas abajo para volverla a recomponer y que tenga el tamaño, la dimensión, la estructura y la forma que necesita una entidad hoy en día. Porque claro, en esa década que hemos perdido, no solo es que hayamos hecho cosas mal, es que hemos dejado de hacer 1.000.000 de cosas que teníamos que haber hecho en ese tiempo, ¿no? Y nos hemos dejado llevar por una serie de inercias que a día de hoy producen pues, un exceso de personal y en muchas ocasiones ya no un exceso, sino gente que hace unas cosas que ya en este siglo no hay que hacer, ¿no? Sino que hay que hacer otras y que el personal que necesitamos pues a lo mejor no tiene la cualificación que el que tenemos no tiene la cualificación que sería necesaria, ¿no? Entonces, todo eso ahora mismo es una pequeña revolución, ¿no? O una gran revolución. Pero sí nos tiene que poner las pilas. La legislación nos va a obligar, o sea, nos obliga, de hecho ya, a que todas y cada una de las líneas de recaudación que tiene la casa, que es muy compleja porque es una sociedad multirepertorio y imagínate lo que es gran derecho comparado con X, es que son mundos muy diferentes, están todos juntos, nos obliga a que cada una de ellas sea autosuficiente. Y eso significa aplicar en cada una de esos departamentos o de esas secciones, porque ni siquiera estamos hablando de colegios, porque los colegios son transversales en los derechos. Significa que en cada uno de ellos tenemos que ser capaces de competir con cualquier entidad que se dedique a eso, ¿no? Tenemos que competir en gran derecho con agencias que llevan a 4 autores, porque si no van a llevar a 8. Tenemos que competir con Dama en el audiovisual. Tenemos que competir ahora con Seda, pero mañana puede ser, o con Unison, pero mañana puede ser con cualquiera, porque digamos que la posibilidad está abierta, ¿no? Y ya no podemos confiar, digamos, en la costumbre, en todo eso que derivaba del monopolio, ¿no? Bueno, yo soy de SGAE, moriré de SGAE, me enterrarán en SGAE, y no, porque la vida ha cambiado y ahora pues cada uno cuando va a mirar una hipoteca pues tiene 1.000.000 de opciones y mira la que más le conviene. Pues
pues al final en la gestión de los derechos iremos igual, ¿no? Yo confío en que todo esto, que es un proceso lento y que por supuesto nos gustaría que fuera más rápido, pues a pesar de la pandemia, ¿no? Que es el otro elemento con el que de repente tenemos que jugar además, a pesar de la pandemia, yo creo que estamos dando pasos muy, muy importantes, ¿no? A mí me gustaría poderme extender en todo eso, pero creo que sería inútil. Creo que debéis de hablar con quien de verdad lo domina y os podrá explicar mejor, ¿no? La situación ahora mismo es muy dura económicamente. Nosotros este año hemos tenido unos ingresos de unos 200 millones de euros. Venimos de 300 hace 2 años, ¿vale? En este año 19 creo que han sido 250 y tantos. Es verdad que en gran medida porque en el 18 hubo unos pagos atrasados que subieron la recaudación por encima de los 300 y precisamente en el 19 ha habido una falta de ingresos por lo que no nos ha pagado Antena 3 y Telecinco, básicamente, ¿no? Antena Media y Mediaset. En el 20 seguimos con esos impagos, que yo espero que se solucionen pronto, hemos tenido el juicio hace muy poco, pero contando con eso estamos hablando de unos 200 millones. Y si la situación se prolonga en esos impagos, si se mantiene tal y como ha pasado en el 2020, la previsión, como tenemos ese decalage de 6 meses, será que en 2021 también tendremos unos 200 millones de ingresos, ¿no? En 2021 los ingresos no van a mejorar de lo que ha habido en el 2019. Ya en el 22 sí. O sea, a ver, dando por hecho que acabemos con la pandemia ahora, pero claro, es que se han destruido miles y miles de negocios, de bares y locales que nos pagaban, muchísimos de los cuales miles de ellos no van a volver a abrir, ¿no? No es solo que haya un bar que haya estado cerrado, es que muchos de esos bares que se han cerrado no van a volver a abrir, ¿no? Como digo bares, pues hablo de locales de cine y de salas de concierto y de todo tipo de lugares donde se generan los derechos, ¿no? Y donde nosotros los recaudamos. Entonces, a pesar de eso, lo que estamos haciendo, por supuesto, es no dejar de invertir en esos capítulos y hacer un efecto de compresión, prácticamente de economía de guerra, y pasar de golpe de 50 millones de euros de gastos de la casa, ¿no? Que es lo que tenía el presupuesto de 2020 al principio, a 40 millones en 2021. Son 10 millones de diferencia. Y esto, digamos, es lo que hemos podido hacer hasta ahora, porque todavía todavía no se ha producido esa transformación de la casa, de la estructura de la casa, ¿no? Se está preparando toda esa transformación para que podamos seguir avanzando en ese sentido y bajar el descuento de administración cuanto antes, ¿no? O sea, es que se nos ha juntado todo. Ha sido la tormenta perfecta, ¿no? Pero bueno, a las penas puñaladas, ¿no? Decís los catalanes, ¿no? Pues eso, así estamos. Eso, en términos generales, yo creo que vamos por muy buen camino, pero vamos por un camino horrible, ¿no? O sea, la dirección es buena, pero es un camino de zarzas ahora mismo, ¿no? Y yo creo que los editores ahí sois fundamentales. O sea, para mí, el hecho de que los editores hayáis vuelto a la casa, a devolverle la confianza a la casa, a estar dispuestos a arrimar el hombro y a apostar por salir juntos de esta situación, yo creo que eso es definitivamente lo que ha salvado la casa. Lo digo con total sinceridad. Porque esta casa, tal y como existe ahora mismo, es que sin los editores se caería a pedazos. Se caería a pedazos, sinceramente. Y además, yo he vivido estos 2 años sin un colegio editorial y madre mía lo que ha sido, ¿no? No, ha sido diferente a la legislatura anterior, que yo sé que algunos de los que estáis aquí estuvisteis, que fue muy agria, muy dura, muy heavy, aquí ha sido diferente, también porque nosotros hemos tomado unas actitudes distintas, que al final han salido bien, podrían haber salido mal, pero han salido bien, pero claro,
claro, te das cuenta de... Yo realmente creo que si en abril no hubiéramos cambiado la presidencia digamos, reorientar la casa, hacer la hoja de ruta que nos ha llevado a estas elecciones y empezar a trabajar con vosotros y a incorporaros en todas las decisiones, etcétera, yo creo que no salíamos adelante. Yo creo que el GAE hubiera... A ver, el GAE es como los elefantes, ¿no? No se muere en 30 segundos, ¿no? A lo mejor tarda un poco en morirse, pero se hubiera muerto. Yo sinceramente lo creo y no es por haceros la pelota, ¿eh? Lo digo de verdad. Porque sin los editores esta casa no puede funcionar. Y bueno, no quiero aburrirnos más, no sé, yo es que me enrollo mucho y si me dejáis me tiro 3 horas hablando y no es el caso. Yo creo que quiero escuchar vuestros comentarios, vuestras preguntas y vuestras inquietudes, que también estoy para eso, ¿vale? Muchas gracias, Antonio. Yo lo que te agradezco es la sinceridad que has tenido y la humildad. Reconocer que nadie, ninguna persona en concreto puede ser una solución, ¿no? Al principio has admitido, ¿no?, que como yo hubiera hecho y como te acredita como persona con sentido común, que son los profesionales los que deben hacer su trabajo. Una cosa es gobernar la casa, es decir, tener la responsabilidad de sus líneas directrices. La otra es el trabajo técnico y saber, pues, de finanzas, de recursos humanos, de digitalización, etcétera. Eso es una cosa importante. Y yo también te agradezco las palabras amables que has tenido con los editores, que personalmente lo digo, que yo he visto que se han traducido ya en hechos, pero que espero que esto permanezca en el tiempo. Y yo ahora quisiera abrir un turno de preguntas, pero quería decir, a mí lo único que me preocupa es que hay algunas cosas que quizá tienen enquistadas dentro de la casa, a nivel de intereses particulares enquistados, que van a hacer presiones y pueden deteriorar este mundo mágico que ahora vemos, ¿no? Que, ostras, las cosas han cambiado. La presidencia anterior a esta es distinto, es verdad. Pero aún hay cosas ahí que podrían acabar de deteriorar, son tóxicas. Entonces, si eso no se aísla, se acaba con ello lo más pronto posible, la toxicidad se traslada al resto del tejido asociativo, ¿no? Entonces, bueno, yo allí quiero decir que tengamos un ojo bien puesto ahí. No me quiero alargar más, que ustedes y mis compañeros hablaran. Yo me gustaría hacerle la palabra al vicepresidente del Colegio Editorial, que lo tenemos aquí, a Carlos Martínez, que es la voz más cualificada en este momento para hablar de lo que podemos hacer los editores. Adelante, Carlos. Gracias, Josep, y gracias, Antonio. No, yo había levantado la mano porque sí que me gustaría hacer una reflexión en voz alta. Personalmente yo fui uno de los que confié en que había una nueva etapa y que teníamos que estar en ella. Y lo hice, entre otras cosas, porque conozco a Antonio Netti de hace muchos años y, como le he dicho a él muchas veces, sigue siendo el mismo Antonio Netti que yo conocí hace esos muchos años, lo cual, creedme que es todo un halago conocer así y que siga siendo igual. Por eso yo estaba decidido y lo dije, que a pesar de lo ocupadísimos que estamos todos, pues que tendríamos que hacer un esfuerzo para estar ahí. Y hay una cosa que ha dicho Antonio que a mí sí me gustaría resaltar. Creo que excepto José Luis Acosta, que no lo llegó a decir, pero yo creo que lo pensaba, es el primer presidente de la SGAE que le oigo decir que no sabe más del trabajo del editor que los editores. Porque hasta ahora todos los demás siempre les oí saber mucho más de lo que nosotros hacemos que nosotros mismos. Y nos han enseñado, nos han dado consejos, nos han dicho, más que consejos además, nos han dado las indicaciones precisas para que lleváramos la ruta adecuada en nuestro trabajo, ¿no? Y eso lo han hecho todos los presidentes, ya digo, excepto Acosta, por decirlo, aunque no dijo textualmente esto, que ha sido el primero que se lo he oído a Antonio. Y yo se lo agradezco mucho. Por fin algún presidente que no sabe más que nosotros de lo que es ser editor. Porque, por desgracia, como hemos comentado y como tenemos en nuestro decálogo de lo de qué es ser editor, una de las cosas que tenemos es que somos el gran desconocido
del negocio de la música, el gran desconocido. Todo el mundo sabe lo que es un manager, todo el mundo sabe lo que es un autor, un compositor, más o menos, etcétera, pero dentro de la música el editor, las compañías, pero el editor es el desconocido. Y yo creo que quizá esa ignorancia es lo que hace el atrevimiento de que todo el mundo sepa cuál es nuestro trabajo mejor que nosotros mismos. Así que de verdad, públicamente se lo agradezco a Antonio. Y además, pues decir que lo de que siga pensando en ser un presidente institucional también me halaga, también me alegra, porque además yo, como todos sabéis, he accedido a esta aventura de la vicepresidencia con además ese objetivo de recuperar la vicepresidencia desde un punto de vista institucional, no ejecutivo, porque los ejecutivos son los que están en la casa. Y el órgano ejecutivo de la casa es el Consejo de Dirección, que es donde los ejecutivos de la casa tienen que rendir cuentas, dar informes y pedir aprobaciones. Todo lo demás es poesía, lo demás es, no sé, querer hacer cosas para las que muchos de nosotros no estamos capacitados, como lo ha dicho perfectamente. ¿Cuántas y cuántas veces hemos presenciado en un consejo de dirección de las GAE que un autor le ha dicho al director general o al director económico financiero o al de operaciones cómo hay que hacer su trabajo? No solamente no lo han dicho a los editores, también a los directores, a los directivos de la casa. Y eso es una nueva línea de pensamiento, y yo sé que de actuación, que además lo sé, que a mí particularmente me alegra. Por eso estoy embarcado también con Antonio en esta historia, por eso estoy con mis compañeras, con Cecilia y con Teresa Carbonell, compartiendo, y con Alma en el Consejo de Supervisión, compartiendo esta nueva aventura, porque, bueno, parece como si reverdeciera antiguas ilusiones sobre que se pueden hacer cosas útiles dentro de esa casa. Gracias, Carlos. No sé si, Antonio, ¿tú tienes algo que comentar? Yo darte las gracias, Carlos. Ahora mismo estamos trabajando, yo creo que estamos trabajando muy bien. Yo creo que los editores pues habéis vuelto con ganas de que las cosas se hagan bien y esa mirada vigilante que decía antes Josep, a ver, yo creo que la tenemos que tener todos y yo el primero, ¿no? Yo el primero porque yo entiendo que represento a los autores, a la Junta, a la casa, también la represento ante los técnicos, ¿no? Y soy el primero que le tengo que exigir a los técnicos que realmente se ganen el sueldo, aporten soluciones y que las cosas empiecen a funcionar de la misma manera que ellos no lo hacen, pero lo piensan, que nos exigen a nosotros que también nos dejemos de líos, ¿no? Claramente, en resumen, que nos dejemos de líos, que hagamos las cosas bien y que todos rememos en la misma dirección, ¿no? Y yo creo que eso ahora mismo es lo mejor que tenemos, ¿no? El hecho de que en esta junta directiva pues parece que se está imponiendo el sentido común y que todo el mundo está en esa dirección, ¿no? Con lo cual, bueno, tenemos que aprovechar esta oportunidad porque hacía mucho tiempo que no se daba, ¿no? Y no sé, si la perdiéramos, no sé si podríamos tener más oportunidades como esta, ¿no? Y no me refiero a que sea yo presidente, sino a que haya una junta que esté en línea, todo el mundo y todo el mundo en la misma dirección y convencido de que ahora mismo es sota, caballo y rey, que lo que hay que hacer tampoco, ¿sabes? No sé cuántos programas se han presentado, eran todos iguales. Todo el mundo tenía que hacer, sabía, era consciente de que las cosas que hay que hacer, todo lo que no hemos hecho, hay que hacer todo lo que no hemos hecho. Hay que hacer bien todo lo que hemos hecho mal. Eso lo sabemos todos, ¿no? Por eso yo agradezco de verdad que ahora mismo estéis implicados y que realmente colaboréis en que podamos hacer las cosas así, ¿no? En que podamos ser cada vez más austeros, cada vez gastar menos, ser menos frívolos y ajustarnos más a la realidad. Nada más. Gracias de esta manera, Carlos. Yo quería ceder la palabra a Cecilia León. Ella, bueno, aparte de miembro de la Junta Directiva del GAE, del Consejo de Dirección, es la vicepresidenta de esta entidad, de AEDEM, y bueno, creo que misma
pues quedar mejor. Y antes diría. Nada, muchas gracias, Josep. Las palabras agradables ya nuestro vicepresidente Carlos ya las ha dicho. Yo me voy a centrar ya en un aspecto más práctico. Antonio, tú hablando del cronograma ahora para empezar a trabajar, comentabas que el primer paso era la normalización institucional y luego el segundo, la recomposición de la casa, pero como tú muy bien has dicho también y estás demostrando con los hechos, ahora que están muy claramente diferenciadas ya las funciones institucionales y ejecutivas, creo que no tenemos tiempo que perder, que tú te debes centrar, como estás haciendo ya, en las relaciones institucionales, tanto a nivel interno como externo e incluso internacional, y que sin más tardar hay que empezar a recomponer todo lo que haya que recomponer dentro de la casa. Y también quería decirte que no hay tiempo que perder porque esta ola de digitalización que se está produciendo como consecuencia de la pandemia y no tiene nada que ver con el proceso de digitalización interno de la casa, tenemos que aprovecharlo y no podemos dejar pasar el tiempo. Se están produciendo nuevos modelos de explotación que hay que aprovechar y que tenemos que salir a la calle para proteger nuestros derechos. Nunca se ha consumido, y yo hablo de lo que sé, más música que ahora, pues nunca tendremos las oportunidades que tenemos ahora de modernizarnos y de subirnos a este tren de la modernización. Y eso es lo que quería decir. En ese sentido, en la hoja de ruta inmediata a nivel institucional, lo digo por completar un poco este tema, lo que esperamos es que una vez que se aprueben en la Asamblea los puntos que vamos a llevar, ya se nos devuelva la membresía en CISAC, porque ya habremos cumplido prácticamente todo lo que se nos pidió, a falta del tema del topaje de la franja nocturna, que a día de hoy, pues bueno, estamos dentro de la legalidad, estamos en el 20%, y CISAC también, cuando pidió eso, pues tampoco existía esa norma legal, con lo cual entiendo que CISAC comprende que no es una exigencia sine qua non, ¿no? Ahora mismo es más una recomendación que nosotros nos hemos comprometido a bajar en junio, ¿vale? En junio del año que viene probablemente se llevaría eso a una modificación del reparto. Pero con lo que llevamos ahora, con esa aprobación, el board de CISAC podría devolvernos la membresía en la reunión que tienen ahora en diciembre, ¿no? Y de la misma manera estamos solicitando al Ministerio que cierre el expediente de retirada de licencia, porque tampoco habría ya ningún motivo sobre el cual se abrió ese expediente que no se haya cumplido, ¿no? Y claro, como consecuencia de eso, pues volver a restablecer las relaciones con la OMPI, volver a DEPI, volver a posicionarnos en todas partes, recomponer la relación, que con el Ministerio ya está bastante recompuesta, quizá con el ministro un poco menos, la verdad. Pues no le gustó nada que recurriéramos la licencia de seda, que, bueno, está suficientemente explicado. Si alguien quiere que lo explique, pues lo explico. Pero creo que está suficientemente explicado por qué lo hicimos, y de una manera pacífica, pues simplemente hemos recurrido administrativamente y ya está, ¿no? Y siguiendo un poco los propios informes del Ministerio. Con lo que es el equipo técnico del Ministerio ya tenemos una muy buena sintonía, y a partir de ahí, pues yo creo que además en la composición de la parte externa del Consejo de Supervisión, pues hemos incluido a 2 personas afines al Partido Popular y al Partido Socialista, que de alguna manera pues les den a los grandes partidos de gobierno la tranquilidad de que van a estar cerca de lo que es el control y la supervisión de la gestión del día a día. Entonces yo creo que con todo eso, pues toda esa recomposición va a ser bastante fácil, ¿no? Bastante rápido.
Estupendo. Estas son muy buenas noticias, necesarias, y yo también te las quería haber presentado al principio, pero bueno, agradezco oír eso de CISAC, del Ministerio, porque es clave. Bueno, veo que alguno de vosotros ya se está atreviendo a preguntar por el chat. Está abierto para que preguntéis por ahí, por favor, si tenéis alguna cosa. Ahora, quien tiene la mano levantada es Alfonso, y bueno, le cedo la palabra a ella para la siguiente pregunta. Luego pasamos al chat ya también. Sí, yo dos cosas. Una, seguir con la línea de Carlos, dándole un poco de jabón al presidente, porque debo recordar el buen trabajo que hiciste cuando presidiste la Fundación Autor. De esa época, yo fui vicepresidenta de SGAE, es de lo mejor que recuerdo. También tengo recuerdos de la permanente que me preocupan, porque sé que si tú no eres de los que se meterán a los departamentos a decir a nadie lo que tiene que hacer, puede ser que algún compañero tuyo sí, así que tendrás que estar muy vigilante, pero tengo toda la confianza en que eso lo conseguirás. Yo quería seguir el hilo que nos ha dejado Cecilia con el tema digital. Si algún negocio nos queda a los editores, es el digital. Como sabes, la cosa está muy complicada porque el value gap sigue siendo un problema, pero quería dejarte sobre la mesa, pues si a lo mejor no lo tienes presente, para que lo puedas comentar con el director general, todos los trabajos que desde CISAC, todo este tiempo que SGAE, primero por falta de interés o por agobio o por problemas, y luego por la expulsión, habéis estado desconectados de los proyectos que se han hecho, que se han desarrollado juntamente con los editores, para precisamente pues, dotarnos de herramientas. Yo he tenido el honor de representar a los editores independientes internacionales en los grupos de trabajo, y la verdad es que hay unas herramientas muy interesantes de las cuales ni siquiera he podido hacer pruebas porque SGAE no participaba en ninguno de los proyectos, pero ya ni fase de pruebas ni nada de nada. Entonces, es, por ejemplo, el tema de la asignación de los códigos ISWC. Sabes que para que podamos reclamar nuestro dinero digital, las obras deben estar bien documentadas. Entonces, una fórmula para poder recaudar mejor, ahora que no tenemos otras fórmulas, otros lugares donde ir a recaudar, pues poder incrementar la recaudación digital sería muy conveniente. Así que cuanto antes nos aseguremos de que todas estas herramientas que están a disposición las estamos usando para poder conseguir mayores recaudaciones, creo que sería interesante. Así que si el presidente de AIDEM para algún webinar y tal quiere organizar pues un encuentro de cuestiones técnicas, porque realmente en estos momentos en que, como decías tú, tantos locales que han cerrado a lo mejor no van a volver a abrir, pues el único lugar donde podremos ir a rascar dinero será pues al digital. Y también hay que estar ahí presionando, trabajando pues, con las otras entidades extranjeras. SGAE tenía mucho peso en los temas digitales. Acordaros de la época de Armonía, donde estábamos con franceses, italianos y tal. Ahora hemos quedado fuera de juego absoluto. Y hay que retomar todo eso y no podemos ir por libre con nuestras licencias. Siempre llegamos los últimos cuando otras entidades han hecho buenas negociaciones. Incluso estaría bien a lo mejor trabajar con otras entidades de gestión para que nos hagan ellos el licenciamiento centralizado, incluso, no sé, hablar con SACEM, llegar a acuerdos, porque dudo mucho que tengamos la capacidad en estos momentos y el prestigio para poder negociar un buen deal con ningún proveedor ningún DSP, perdonad los anglicismos, pero es la costumbre. Entonces creo que vale la pena que se estudien posibilidades de trabajar conjuntamente también con otras entidades de gestión de nuestro entorno más cercano y cuanto antes. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que con lo que decía antes, cuando hablaba de que hay mucha expectativa fuera de que volvamos a ocupar el lugar que nos corresponde, entre otras cosas es porque cuando hablamos de aprovechar todo el negocio y todo lo que hay en el mundo digital, por ejemplo, no solo depende de la tecnología, sino de las normativas que se produzcan ya a unos niveles europeos y globales, ¿no? Y para eso
hay que hacer un trabajo de lobby con los políticos españoles, con los políticos europeos, con las grandes multinacionales, etcétera, 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 que eso solo lo puedes hacer si eres fuerte y pisas fuerte. Pero si estás debilitado, con la reputación por los suelos, fuera de los círculos donde se cuecen las cosas, pues evidentemente tus posibilidades de influencia son mínimas, ¿no? O nulas incluso, ¿no? Y en las negociaciones con los usuarios del repertorio digital. Ahí... A eso me refiero cuando digo las multinacionales. Sí. Los YouTube, los Google. Estamos viendo, por ejemplo, que en Estados Unidos pues la legislación le está dando la razón a estas entidades, con lo cual mal vamos, ¿no? Los autores y los editores y los que vivimos o intentamos vivir de los derechos de autor, pues la verdad es que tenemos que conseguir ganar todas esas batallas, y para eso hay que estar muy fortalecidos y muy limpios, ¿no? Muy limpios, ¿no? En el momento que hay cualquier sospecha de duda sobre ti, te caes del tablero. Yo quería comentarte lo que dices de la permanente, porque es verdad que creo que los editores tenían una visión de la permanente que es muy coincidente, ¿no? Porque ya le he oído hablar a Carlos de esto, a ti, a Rafa Aguilar, a otros miembros de la Junta, ¿no? Y yo creo que a lo mejor nos ha faltado sobre ese tema en concreto, perdonad, a lo mejor es muy concreto, pero yo creo que es importante, ¿no? Porque tiene que ver con el funcionamiento de la casa y el modelo que estamos implementando. Nos ha faltado a lo mejor explicarnos un poco mejor también cómo estamos enfocando ese tipo de cosas, ¿no? Porque ahora mismo la permanente no es un lugar donde se deciden cosas, donde se planea la estrategia de una manera y se le dice a los directivos lo que tienen que hacer y esto, como podía pasar en otras épocas, ¿no? Yo no soy solo el presidente, somos los 5 con los 4 vicepresidentes los que decidimos, organizamos y cortamos el bacalao. No. Ahora mismo la permanente es el nexo de unión entre el equipo directivo y la presidencia y los colegios, ¿vale? De tal manera que solo se está reuniendo cuando hay una reunión de un órgano de dirección en el que se van a llevar las cosas que van en el orden del día, para que ahí se puedan explicar a los vicepresidentes, se puedan debatir si hay alguna duda a la hora de enfocar algo desde un punto de vista político, porque también hay que tener en cuenta que algunas veces, en algunas ocasiones, hay factores políticos que quizá el negocio no tiene en cuenta y que sí son importantes, porque pueden influir de otra manera, ¿no? Y a lo mejor no es más que una cuestión de enfoque, no es una cuestión esencial, ¿no? Pero te voy a poner un ejemplo. Adrián quería cerrar todos los locales, creo que a las 5 de la tarde o así, de todos los locales de SGAE. Claro, él no había reparado en que, por ejemplo, en Cataluña tenéis dentro de la sede un montón de asociaciones que cuando van a hacer sus actividades es por la tarde, cuando la gente sale de su trabajo, en la mayoría de los casos, cuando la gente puede ir a la Academia del Cine Catalán o al GAC o a cualquier asociación de las que están allí, ¿no? Claro, si eso no nos lo comenta, si nosotros somos los que les tenemos que decir, oye, perdona, a esto hay que buscar una solución, tú no puedes cargarte esto solo con un criterio de, no, como no hay dinero, pues esto ya no se hace. Hombre, no, porque nosotros estamos prestando un servicio a los socios, es un valor añadido, que crea fidelidad, etcétera, 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 ¿no? Por ejemplo. Pero no es un lugar donde se deciden las cosas, sino donde sobre todo se transmite la información. Y eso luego nos permite que los distintos vicepresidentes informen en tiempo y forma a los miembros de su colegio, tengan tiempo para debatir sus posiciones de cara a la junta directiva, y cuando llegamos a una junta directiva o a un consejo de dirección, todos los miembros ya saben qué es lo que va a pasar realmente, han podido estudiar, no solo estudiar, sino comprender, debatir, intercambiar sus posiciones respecto a todos esos puntos, y luego ya tener una posición a la hora de votarlo y demás, ¿no? De tal manera que con eso también evitamos que haya una confrontación en un consejo de dirección. No, es que esto, a ver si lo sacamos, a ver si es que vota fulanito. No, realmente ahora mismo está produciéndose
en todas las cosas que van a los órganos de dirección una práctica unanimidad. Todavía no ha habido, o sea, no ha habido un voto en contra en nada de lo que es en las dos juntas directivas y el consejo de dirección que llevamos, no ha habido un solo voto en contra en nada. Pero ¿sabes por qué es? Porque todo eso, lo que podría suponer un voto en contra, lo hemos solucionado antes. Y eso lo hacemos a través de la permanente. Entonces, no es un lugar donde se decidan las cosas, sino que nos permite organizarnos para que luego los órganos de dirección funcionen mejor. Y eso creo que sí merece la pena, o sea, eso sí le da sentido a ese órgano, ¿no? Lo que a lo mejor, lo que no tiene sentido es que se reúna todas las semanas si no hay un consejo de dirección o una junta directiva a la vista, ¿no? Y ten en cuenta que hasta ahora hasta hace 6 meses estábamos haciendo prácticamente más de una junta directiva al mes. O sea, en 2018 y 2019 creo que se han hecho como del orden de 15, 16 juntas directivas y consejos de dirección, no te cuento, 2 al mes. 2 al mes, ¿vale? Este mes, en noviembre, no hay ningún consejo de dirección, por ejemplo. En diciembre no habrá junta directiva, ya la habrá en enero, porque vamos a intentar hacerlo cada 2 meses. Cada mes hacer un consejo de dirección. Este mes hay asamblea y tal y cual, no hace falta. Y en diciembre haremos un consejo de dirección nada más. Haremos una permanente antes del consejo, valorar lo que ha pasado en la asamblea, analizar las cosas que van al consejo, poder informar a los colegios y terminar con una reunión del consejo productiva, rápida, ágil y eficaz, ¿no? ¿Vale? Donde la confrontación ya ha sido amortiguada, además, ¿no? Las posibles diferencias pues ya están arregladas previamente. Gracias, Antonio. Bueno, quería darle la palabra a Teresa Carbonell, pero si me permite, ya. Vamos a dar, hay una pregunta en el chat que paso la palabra un momento a Liz. Leo, si no, sí, es del chat, sí. Sí, es del chat. Es de Iván Aranega de Hace Música, que ya empieza a ser un habitual en nuestros webinars. Hola, Iván, que nos comenta cómo está la situación de SGAE internacional, las sedes sobre todo en América. Soy editor y tengo presencia internacional en varios países. Mira, en América tenemos que darle una vuelta como a todo. Y de hecho yo tenía previsto con Adrián Restrepo ir en noviembre, o sea, lo teníamos previsto desde el verano, si ya pasábamos las elecciones y seguía siendo presidente y demás, y si no, pues el que hubiera estado de presidente lo hubiera tocado, ir a América a dar una vuelta sobre todo a México y Argentina ahora mismo, ¿no? México no está funcionando nada, México es horrible. México tenemos prácticamente un boicot por parte de la entidad mexicana que tiene que ver con nuestra implantación allí, con que tengamos una sede y con cosas que han ido pasando en el pasado y que queremos remediar, queremos restablecer las relaciones con Cantoral y con esta gente. Y en Argentina, bueno, Restrepo ahí son cuestiones, digamos, más técnicas, ¿no? Pero lo que sí estamos convencidos es de que hay que poner una sede en Miami para controlar todo el resto de sedes y todo lo que pasa en América a través de esa oficina que sería una oficina central, ¿no? Este no es el proyecto de GAE América, tener un presidente de GAE América y todas esas cosas, para nada, ¿no? No tiene nada que ver, porque de la misma manera que se está produciendo una separación clara entre el poder ejecutivo y el poder político, ¿vale? Todo esto se está trasladando a todos los ámbitos y uno de los ámbitos en los que se va a notar más a la larga es en toda la red territorial, en lo que a la red comercial por una parte se refiere y a otra a lo que es la red que da cobertura a todos los socios y todos los miembros en sus distintos lugares de residencia, ¿no? En todas las comunidades y también en América. Entonces, todo eso va a cambiar. Y yo creo que plantar esa oficina en Miami nos va a ayudar mucho. Y va a tener van a cambiar más cosas, lo que pasa es que no
No puedo todavía adelantarlas algunas porque las tiene que terminar de perfilar el director general, pero sí va a haber cambios en América, en algunos países va a haber cambios. Y yo creo que eso mejorará la situación, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Lo que nos ha impedido ir es la pandemia, con lo cual pues estamos un poco a expensas de que a México se puede viajar, pero a Buenos Aires no. Entonces, estamos esperando a ver si podemos ir aprovechar para ir a los dos sitios, ¿no? ¿Vale? Y yo creo que eso, si la cosa mejora un poco, pues a lo mejor lo podemos hacer en enero. Y si se nos va un poco el tiempo, pues entonces iremos solo a México, que es lo más urgente. Pero sí, tiene que cambiar, ahí tienen que cambiar muchas cosas. Estupendo. Pues oye, buenos planes. A ver si sale todo bien. Ahora sí, por favor, Teresa Carbonell, es la tercera miembro de los que han hablado ahora de nuestra junta directiva en el colegio editorial. Y, en fin, tienes mucho que decir también, que lo sé. Gracias, Josep. Gracias. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por participar en este webinar con todos los editores. Bueno, yo primero de todo quería decir que bueno, no puedo coincidir más con algunos de mis colegas que han intervenido, con Cecilia, con Teresa, diciendo que hay mucho que hacer en el digital, en toda la parte internacional. Bueno, hay muchísimos campos y muchas cosas que tocar, pero obviamente creo que es fundamental que la casa por dentro esté bueno, muy bien construida, muy bien armada y muy fortalecida, porque por mucho que queramos hacer cosas fuera, como dentro no tengamos muy arregladitos todos los problemas, pues bueno, no sé si los vamos a poder atender bien. Entonces yo, Antonio, quería compartir contigo y bueno, supongo que coincidirás que estás hablando todo el rato de los técnicos y estás diciendo dejemos trabajar a los técnicos porque han habido muchas fricciones, es verdad, ¿no?, en los órganos de gobierno, pero me gustaría pensar que los órganos de gobierno van a funcionar con mucha armonía, que vamos a dejar a trabajar a esos técnicos, pero creo que yo como editora independiente, y van a coincidir otros muchos editores independientes y colegas míos en AEDEM, pensamos que va a hacer falta revisar muchos procesos internos y que eso va a requerir de muchísima transparencia, y los editores independientes y los editores AEDEM sé que vamos a preguntar y que vamos a ver dentro de cada uno de los departamentos cómo están funcionando determinadas cosas. ¿Crees, Antonio, que vamos a conseguir esa transparencia por parte de los técnicos cuando preguntemos, cuando requiramos determinadas informaciones, solo con un objetivo, y es el de que bueno, lo que queremos es fortalecer esta casa y jugar a caballo ganador? Pues yo estoy convencido de que sí, Teresa, porque mira, en la experiencia que yo he tenido con la casa, lo que más me horrorizaba era el miedo que tenían los empleados de esta casa, a todo. Tenían miedo a los autores, tenían miedo al futuro, tenían miedo a transmitir la información, tenían miedo a decir lo que pensaban, tenían miedo a todo, porque era como si nosotros, como si los autores y los editores formábamos una especie de manicomio en lo que ellos fueran los celadores, ¿no? Una cosa muy extraña, ¿no? Pero a la vez tuvieran que hacer como si no estuviéramos locos nosotros, ¿no? Como si fuéramos normales. Yo creo que esa época afortunadamente ha pasado. Y se nota mucho en que los técnicos ahora han empezado a hablar, han empezado a decir lo que piensan. Claro, se les está dejando trabajar. Y en el momento en el que se les deja trabajar, es que ellos saben de su trabajo. Saben mucho más que nosotros. Aquí ha habido gente, como decías antes, hablabais de los editores, han dicho los editores lo que tienen que hacer. Aquí yo he conocido gente que sabía más que los servicios jurídicos, que los servicios económicos, que los de operaciones, que los editores, y que todo el mundo sabía más que el Papa. Entonces, claro, ahora que se les escucha y que se les deja, ellos han perdido el miedo. Y eso hace que la gente se abra. Y eso es lo que va a permitir que cuando tú te dirijas a Adrián, pues él te cuente las cosas como son. Porque no hay, aquí, esto no es
voy a ocultar la piedra filosofal a partir de la cual recaudamos. No, no, si es que, a ver, es que hay muchas entidades de gestión, todo el mundo sabe lo que funciona, lo que no funciona, hay quien tiene una tecnología más puntera y otro más atrasada, pero los objetivos son los mismos, los medios son los mismos, y lo que hay que hacer bien es lo que hay que hacer bien. Hay 20.000 modelos de coches. Si unos corren más y otros menos es por una serie de razones, ¿no? Si unos duran más y otros duran menos es por una serie de razones. Pero ya todos saben, nadie tiene que esconder el secreto del motor de combustión, ¿no? Ya funciona, ¿no? Entonces, a ese nivel, desde luego, yo creo que la cosa ha cambiado muchísimo y que los técnicos están completamente abiertos a recibir vuestras sugerencias, a participar de vuestro conocimiento. También es verdad que muchas veces, como se ha dado esta situación de muchos compartimentos estancos dentro de la propia casa, lo que sí hay que reconstruir, pero eso se está haciendo, pero queda, pero se está haciendo como parte de esa transformación, es un cambio de mentalidad interno, ¿vale? La gente cuando lleva muchos años haciendo las cosas de la misma manera se acostumbra y ahora se le pide que la hagan de otra manera. Se le pide que tengan una, digamos, mayor comunicación, mayor colaboración transversal, que se acabaron los reinos de taifas, ¿no? Que no, oye, que esto no se trata de esto, no es mi negociado. Aquí hay un solo negociado, que es Sky, ¿no? Y tú ocupas un lugar dentro de una red, ¿no? No tienes una celda en un panal, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso yo creo que es algo que, primero, no se hace en 2 días. Segundo, no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, ¿vale? Y a la vez también hay gente que estaría encantada de hacerlo. Y bueno, pues ahora hay un trabajo de recursos humanos que consiste en detectar quiénes son dentro de la organización esos elementos que pueden dinamizar a la organización en ese sentido para arrastrar a los demás, ¿no? Y arrinconar, digamos, o obligar a los que no quieren entrar en ese juego a decir, bueno, pues oye, si no quieres esto, vete, ¿no? O te apuntas o te vas, ¿no? Porque ya no vale esa frase que a mí, yo creo que la hemos escuchado todos muchas veces, ¿no? Pero esto tan horrible de, es que siempre se ha hecho así. Dice, claro, por eso mal, ¿no? Eso funciona tan mal, porque es que esto lo llevamos diciendo desde ¿cuándo? Desde el siglo XIX, cuando montaron la SGAE, desde 1899, alguien lo hizo así y desde entonces siempre se ha hecho así. Pues no, hay que hacerlo como sea mejor, ¿no? Entonces, ese espíritu de estar buscando la mejor manera de hacer las cosas y de ser dinámicos en eso, yo creo que el equipo directivo actual lo tiene, yo creo que es muy capaz y tiene mucho prurito personal en conseguirlo, ¿sabes? Porque como muchos llevan aquí mucho tiempo y nunca se les había permitido hacer las cosas a su manera, ¿sabes? Se les había impuesto. Y claro, cuando tú le impones, cuando tú le dices a la gente, mira, no, tienes que hacer un surco de aquí a allí para que el agua vaya para arriba. Y el tío te dice, pero es que la ley de la gravedad, ni ley de la gravedad, ni leches. El agua tiene que ir para arriba. Y dices, vale, yo hago el surco y el agua no va para arriba. Pero yo, lo siento. Y espero instrucciones. Entonces, cuando tú ahora le haces caso, pues la gente también se ilusiona y también tiene ganas o sea, el tío que es informático, que tiene capacidad para reconstruir la estructura digital de la casa, cómo funciona la arquitectura interna, pues claro, esto es la bomba. ¿Dónde vas a encontrar tú una empresa que hay que ponerla entera prácticamente desde los cimientos en pie de nuevo? Eso es una golosina para alguien que le gusta su trabajo, ¿no? Y en todos los departamentos, ahora mismo, te garantizo que hay gente con muchísimas ganas de hacer las cosas, ¿vale? Y en eso te los vas a encontrar siempre abiertos a vuestras sugerencias, a vuestras preguntas y a vuestras inquietudes y, por supuesto, con la conciencia de que trabajan para los autores y los editores. Pues nos alegramos mucho de escucharlo, Antonio. Gracias. Estupendo. ¿Puedo intervenir A un ver. segundo? Quería decir solamente que yo, en las reuniones que he tenido hasta ahora, doy fe de que eso ya lo he visto en 3 ocasiones. Es que esto no se ha hecho nunca y he oído decir al presidente y al director general, bueno, pues alguna vez tendrá que ser la primera de informaciones que hemos pedido.
O sea, que quiero decir que eso no... Yo apostillo, porque eso sí que yo lo he presenciado y mis compañeras también en algunos de los casos, ya en esta legislatura, digamos. O sea, que sí que debe ser verdad. Y sobre todo que ahora mismo lo que tenemos es... Y esto, a ver, esto no está pasando hace una semana o de 2 semanas después de las elecciones, está pasando desde hace 6 meses. Eso quiero que lo entendáis también porque ha sido una transformación que se ha podido hacer con la gente que había antes, ¿no? Gracias a gente pues, que de alguna manera comprendió que el camino no era por ahí y decidió cambiar la orientación. Desde entonces, lo que hemos intentado es que todo lo que se podía hacer ya sucediera ya, ¿vale? Yo me acuerdo la primera vez que me reuní con los editores, yo creo que estabas tú, Carlos, también. Estaba Santi, estaba Santiago Méndez Pidal, estaba José Juan Ignacio, Rafa, y yo creo que estabas tú también. Y entonces estaba yo explicando un poco los planes inmediatos y dije, bueno, y después de decir no sé qué, me acuerdo y digo, bueno, y por supuesto el reparto del 18, la normalización del reparto del 18. Y se quedó Santi así y dice, pero bueno, ¿eso cuándo? Dice, esto la semana que viene. Y no se lo creía. Y lo hicimos la semana siguiente, porque lo podíamos hacer. Es decir, es que no se había hecho porque no había una voluntad política de hacerlo. Porque, obviamente, quien estaba impidiéndolo es quien iba a salir perjudicado por eso. ¿Está claro? Entonces, desde ese punto de vista, como eso, todo lo que hemos podido hacer en el momento y en los momentos siguientes y con los pasos necesarios, pero de una manera totalmente inmediata, se ha hecho. ¿Vale? Eso también tiene su parte, tiene una parte positiva, inmediata, también muy espectacular, pero también genera una intensidad, o sea, la velocidad de crucero que ha cogido esto en 6 meses es impresionante, pero también ha multiplicado la actividad de una manera también impresionante, porque cuando tú no haces nada, no recibes respuesta. Cuando tú haces un movimiento, automáticamente recibes una respuesta. Si haces 10, recibes otros 10 o 100, ¿no? Con lo cual, es como tú te haces la lista de cosas que quiero hacer desde hace muchos años y no hago. Llamar a mi tía Carmelita, comprarme unos zapatos nuevos, hacer no sé qué, no sé cuánto. Si te pones a hacerlo a la semana, tu vida puede ser un infierno. Porque tú has quedado con aquel amigo que estabas estudiaste en el instituto, has pedido que te vengan a pintar el cuarto de baño. Bueno, pues esto es igual, pero en el positivo. Es decir, todo lo que hemos puesto en marcha no son acciones que se acaban ahí, sino son puertas que abres. Son ventanas que abres para que corra el aire. Claro, pues ahora eso te lleva a otra cosa, ¿no? Pero todo eso le está dando ahora mismo una dinámica a la casa que de verdad por dentro es que no la reconoceríais. De hace 2 años o de hace 1 año para acá, el cambio es brutal, ¿no? Y ahí, de verdad, que lo que hemos puesto sobre todo es la voluntad política de que se hagan las cosas bien y cuanto antes. Y a partir de ahí, los técnicos encantados, claro. Estupendo, a ver si continúa esa línea. Tenemos también aquí a Jesús Piles. Él está en nuestro Consejo Territorial en la Comunidad Valenciana. Y otros miembros de otros consejos territoriales están como espectadores, como asistentes, pero Jesús creo que los puede representar un poco a todos. Por favor, adelante. Y bueno, iremos acabando la sesión. Si tenéis alguna pregunta, por favor, pasarla por el chat, pero si no, vamos acabando en breve. Adelante, Jesús. Hola, buenas tardes, Antonio. Bueno, todas las palabras que estás diciendo y esta nueva forma, nueva etapa, yo creo que nos devuelve la ilusión a todos por las GAE que habíamos perdido, sinceramente, por todo lo que ha pasado. Esas dinámicas son precisamente las que a EDEL yo creo que hemos defendido desde hace muchísimo tiempo, que siempre decíamos o opinábamos precisamente lo que estás diciendo tú ahora. O sea, que de alguna manera yo creo que al final pienso que esas opiniones nuestras que teníamos, que había que dejar trabajar los técnicos y los políticos tenían que hacer un político o llevar la dirección, pero el trabajo técnico tenía que ser por parte de los técnicos, era nuestro caballo de batalla.
Yo espero que podamos retomar también esas reuniones que teníamos con AEDEN, con todos los jefes de departamento, esas reuniones más o menos periódicas donde se iban retocando esas pequeñas cosas que íbamos advirtiendo nosotros con el trabajo del día a día en la casa. Espero y confío que se puedan retomar. Y también te quería preguntar, bueno, recuerdo perfectamente tu grandísimo trabajo cuando fuiste presidente de la fundación, que yo estuve también en el patronato, en un momento también muy difícil para la fundación por todos los problemas que acarreaba todo el tema arteria, que se comía el 90% de las larguísimas reuniones que teníamos, y desde luego hiciste un trabajo fantástico que no dudo que vayas a continuar haciéndolo ahora desde la presidencia de la casa. Te quería preguntar, más o menos, ¿tenéis algunas expectativas de ese proceso tecnológico que empezáis ahora o estáis viendo para que las cosas funcionen, los engranajes funcionen mejor en la casa? ¿Pensáis que a corto o a medio plazo pueden haber ya, se pueden vislumbrar ya mejoras o va a ser un proceso largo? ¿Qué te parece? Yo creo que sí, que lo que pasa es que yo las mejoras por dentro yo no te las explicar, por fuera algunas. Pero, por ejemplo, de manera inmediata vamos a empezar a hacer liquidaciones trimestrales, por ejemplo, que eso es algo que era como imposible, ¿no? Hace 6 meses cualquiera de la casa te decía que era imposible, que eso no se podía hacer. Es verdad que la separación de bolsas ayuda, pero de hecho a mí siempre me dijeron, bueno, en todo caso, cuando se haga la separación de bolsas podremos hacer trimestralmente la parte de guión y dirección. La de música, imposible. La vamos a hacer, por ejemplo, ¿no? Todo lo que se está desarrollando una aplicación para facilitar toda la interacción de los miembros con la entidad de la manera más sencilla a través de una aplicación de móvil, ¿vale? Que, bueno, va por fases, ya existe, todavía es como, es prácticamente una portada, pero ya tiene algo de información y se van a ir sacando periódicamente nuevas versiones más avanzadas, pero el trabajo profundo va a llevar un poquito más de tiempo, claro, es lógico, ¿no? Pero yo confío mucho en Adrián. Yo creo que todo eso, de verdad, el que os lo puede explicar bien es Adrián. Pero yo paso muchas veces, tengo una mesa de reuniones ahí, cuando entras por la parte del garaje, al patio y todo esto, y pasas al lado de las ventanas y los veo a los informáticos allí, y están los hombres que parece que van a ganar el premio Nobel, ¿no? Casi tirándose de los pelos, ¿no? Y los ves que están realmente entusiasmados. Cuando tú ves que la gente está entusiasmada haciendo algo, es porque a mí me da confianza, ¿no? A mí me da confianza. Y la apuesta de los colegios territoriales, es una apuesta firme. Ahora mismo, en la revisión de estatutos que se hizo en enero, entraron a formar parte ya definitivamente como órganos de la casa. Hasta entonces habían sido un proyecto piloto. Y digamos que esos estatutos, aparte de los consejos territoriales, pues los hizo la anterior presidenta de una manera bastante personal. Yo creo que los consejos tienen su sentido, pero todavía habría que perfilarlos, darles su justa medida y aclarar mucho para qué sirven. Aclarar mucho para qué sirven. Porque no puede ser que en un momento en el que la presidencia deje de ser ejecutiva, o otro órgano político de categoría inferior, porque lo es, dentro del organigrama político de la casa, ganara en peso dentro del negocio. No tendría ningún sentido, ¿no? Entonces, una cosa es, hay que buscar, de la misma manera que hay que encajar la relación entre una presidencia no ejecutiva y una dirección general ejecutiva, ¿dónde están los...? Yo tengo la suerte de que con Adrián me entendí desde el primer día, los dos tenemos muy claro cuál es nuestro terreno
y aún así los dos nos consultamos todo y nos lo comentamos todo, ¿no? Digamos que actuamos un poco como dos caras de la misma moneda, ¿vale? Él lleva de este lado y yo este, pero estamos muy unidos y con una muy buena comunicación. Yo creo que en el caso de los consejos territoriales todo eso está por definir, porque además todo lo que es, como decía antes, la red territorial está también en un momento de redefinición. Entonces, en base a esa redefinición, eso arrastrará también a los consejos territoriales, creo yo, a marcar mucho mejor cuáles son sus competencias y sus límites. Muy bien, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que se tiene que imitar el mismo modelo que hay en Madrid, porque como no puede ser de otra manera, o sea, eso está claro. Lo que sí que es bien cierto es que sí que pueden cumplir un papel interesante, porque con mi experiencia en el Consejo Territorial de Valencia, sí que hemos conseguido a lo largo de estos años un acercamiento por parte de instituciones y que no estaban próximas, y que poco a poco, a través de esos pequeños incentivos, que nunca han sido demasiados, pues se ha conseguido que se hable de las GAE en sitios donde no se quería hablar de las GAE, por ejemplo, ¿no? Y ese papel desde la proximidad sí que se puede cumplir, pero vamos, estoy completamente de acuerdo con tus palabras. Y todo lo que es la relación con los socios, porque como es lógico, una descentralización del aparato político también lo que provoca es la proximidad de la institución que todos representamos, cada uno desde su posición, con el socio allá donde el socio vive y allá donde el socio trabaja, que en la mayoría de los casos tienen unos componentes específicos y diferentes. Por mucho que todos estemos en la misma entidad y incluso estemos en el mismo colegio y ejerzamos el mismo tipo de derecho de autor o el mismo tipo de obra, trabajar en Andalucía y en Galicia o en el País Vasco y en Canarias es que es completamente diferente, ¿no? Tiene unas especificidades que necesitan su propio tratamiento, y eso también tiene que colaborar el aparato político, digamos, en cada lugar, en que la ECAE cumpla el mejor servicio al socio en todos los sentidos en base a esas especificidades. Hay cosas que son absolutamente comunes para todos, pero hay otras que son muy específicas. Muy bien, gracias. Perfecto. Jesús, una cosita solo. Me quería decirte que cuando le solicité a Antonio pues, si le venía bien participar en este webinar, también le añadí la posibilidad de hacer esa reunión entre EDEM y los puntos directores de SGAE. Y él también muy amablemente dijo que por supuesto que es una cosa dirigida hacia Adrián Restrepo, quien luego me escribió y dijo que encantados. Sugirieron evidentemente que pasara a la asamblea, porque evidentemente hay que preparar muchos puntos y así estamos esperando. De hecho, Adrián, de alguna manera, estamos de que le pasaríamos un poco nuestra lista de deseos, nuestra carta a los Reyes, para poder empezar ya ese diálogo. Que eso está también programado para, como decía ahora Antonio, para ya. No para la semana que viene, porque está la asamblea, pero pronto. No, yo solo deciros que, de verdad, cuando habléis con Adrián, os vais a encontrar con una persona que aparte de que tiene una capacidad muy grande y un conocimiento muy grande de lo que es una entidad y además con una perspectiva muy amplia, muy global, muy internacional, yo creo que él pedagógicamente, digamos, entre comillas, es muy bueno, es decir, él te explica en muy pocas palabras las cosas y con mucha claridad. Yo creo que parte de esa transparencia de la que estamos hablando tiene que ver también con que él no tiene dudas. O sea, cuando tiene dudas lo dice, pero en la mayoría de las cosas que les preguntas se lo sabe. Entonces, como se lo sabe, no tiene ningún inconveniente en explicarlo. El problema es cuando te preguntan algo y tú no sabes qué decir y te haces el interesante, ¿no? Dices, bueno, eso habría que hablar mucho, ¿no? No puedo decirlo, ¿no? No, es que esto es sota, caballo y rey en el 90% de las cosas. Y eso hace que la transparencia, digamos, no duela, ¿no? Sino al contrario, sea un alivio. Perfecto. Carlos, creo que tú quieres comentar también algo.
Sí, yo quería comentar solamente antes de terminar que, además de las buenas palabras, como te estaba diciendo ahora, Josep, las buenas palabras son que queremos trabajar, que vamos a trabajar y que, como hemos hecho siempre, os vamos a seguir apretando las tuercas. Quiero decir que eso es la siguiente parte. Hablaremos, por supuesto, nos reuniremos con los técnicos y haremos lo de siempre, es decir, colaborar. Yo siempre hemos dicho una frase: nosotros somos socios del SGAE por vocación y por necesidad. Hay muchos que solo lo son por necesidad. Nosotros creemos en esta gestión y además la necesitamos, pero por esa razón la exigimos que trabaje y que funcione. Tenemos muchas cosas a medias, como ya te he comentado alguna vez. Tendremos que volver a hablar de las notificaciones de los conciertos, aquello que empezó a funcionar, que eran las pre-reclamaciones, para evitar que la casa esté saturadísima de reclamaciones que tardan años en resolverse. La mejor manera no solamente es que se resuelvan, sino que no lleguen a crearse, y para ello lo mejor es hacer un trabajo previo, que es el que nosotros estuvimos haciendo, y lo conseguimos hacer. Lo conseguimos hacer con Antonio Jiménez, con el equipo de informática, y funcionaba. Lo que pasa que luego había un paso ahí que no ha terminado de funcionar, que es qué hacer con toda esa información cuando esa información salía de ahí y tenía que llegar a operaciones y tenía que llegar a distribución. Entonces, todos esos trabajos, insistir en la agilización del funcionamiento de la SGAE en general, del socios en red, que es con lo que nosotros trabajamos. Porque nosotros somos gente que hacemos, como te he dicho tantas veces, hacemos todo. Somos los que, en muchos casos, hacemos hasta las partituras. O sea, aquí, para que te hagas una idea, ¿no? O sea, todos los trabajos de un editor, que muchas veces nuestros compañeros de las multinacionales, pues claro, como son los presidentes, pues tienen que preguntar a quién los hace, obviamente. Nosotros, pues ahí somos los artesanos de este trabajo, ¿no? Entonces, pues que la función será esa, que vamos a seguir, que queremos vernos, que queremos colaborar y que exigiremos, como hemos hecho toda la vida, porque nos exigimos a nosotros mismos, y obviamente va a ser también que oirás decir: madre mía, estos editores, el trabajo que me están dando, pues se lo vamos a dar, por supuesto. De eso se trata. De eso se trata. Yo os sugiero que cuando habléis con Adrián, le pidáis también que esté Oltra, Joaquín Oltra, que es el director de sistemas ahora mismo. Porque además todas estas cosas de las que estás hablando, de las reclamaciones, de la información, cómo manejar la información, él está trabajando en eso. Y él además te lo va a explicar diciendo: mira, ahora el robotito que hemos creado te lo hace esto lo hace en 1 hora, que antes hacían falta 3 personas en 3 semanas, ¿no? Y ahora te lo hacen en 1 hora. En eso es lo que estamos trabajando, sobre todo al nivel que estás diciendo. Conseguir agilizar todo a través de la automatización de los procesos. Pero bueno, yo creo que de verdad se está formando un equipo muy bueno en ese terreno, ¿no? Con Oltra, con Samuel y con Adrián liderando. La verdad es que se está haciendo un equipo muy bueno. Yo tengo muchísima confianza. Buenas noticias de nuevo. Bueno, vamos ya cerrando esto. Lo que pasa es que antes me gustaría que Liz nos leyera un par de comentarios que hay por el chat. Que bueno, lo que he visto, Antonio, es que bueno, has despejado muchas incertidumbres y has generado una gran ilusión por los comentarios que estamos viendo por aquí. Más que preguntas, por tanto, hay una adhesión hacia todos los cambios que has ido señalando. ¿Quieres resumir, más que nada, para que queden citados? Sí, y luego ya despedimos. Básicamente, Dumendi González, desde la Federación de Asociaciones Ibéricas de Compositores y desde la Asociación Catalana de Compositors, comenta que parece que vamos por un perfecto camino y nos agradece este webinar, que le ha parecido muy interesante. Y también Marisol Sepúlveda de Sony nos comenta que se alegra de los cambios de tipo operativo institucional, ya que es una trabajadora de campo en este sentido, y entonces también tiene comentarios para los técnicos de la SGAE y por nuestra parte dispuestos a colaborar en lo que sea necesario, nos comenta. Así que todo buenos comentarios. Pues nada, espero que este clima se mantenga en el tiempo, que se despejen otras incertidumbres que tenemos todos en el horizonte. Y no sé si quieres decir algo para finalizar, Antonio, y luego ya despedimos. De intercambiar impresiones con vosotros. De verdad que no quisiera dar una imagen triunfalista de la situación, porque no sería real, ¿no? Estamos pasando enormes dificultades y
Estamos en mitad de una tormenta perfecta, está claro. Pero, bueno, primero, yo creo que asumamos la situación, que dejemos de mentir y de decir que las cosas son lo que no son, sería un gran paso. Porque es que venimos de eso, venimos de vivir en una SGAE de fantasía en la que los números no cuadraban, pero déjalo, no lo digas, ¿no? Y la recaudación baja, pero vamos a decir que es la más alta de los últimos 10 años. ¿Qué digo 10? 20, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, yo creo que asumir que esta no es la SGAE que queremos es importantísimo. Ser humilde y reconocer que hemos cometido infinidad de errores que son solo achacables a esta casa y a los que han estado sentados en este despacho y en la junta directiva y en tal, también es fundamental. Y cada uno asumir su responsabilidad, porque probablemente todos tenemos alguna responsabilidad. Pero eso, si no hacemos eso, seríamos incapaces de empezar a arreglar la situación. Yo creo que ya hemos pasado por ese proceso, ¿vale? La buena noticia es que hemos pasado ya por eso, ya hemos asumido, ya estamos en la realidad, hemos tocado techo, o sea, hemos tocado fondo y ahora ya lo único que nos queda es trabajar, remangarnos e intentar conseguir llegar a una situación más deseable lo antes posible. Y ahí tenemos que poner todas nuestras energías, ser lo más eficaces, lo más transparentes y lo más ágiles posible. Y nada más, yo para eso cuento con vosotros, con los editores. Yo creo que toda la casa cuenta con vosotros y estamos encantados de que estéis otra vez en casa. Estupendo. Ojalá se despejen otras cosas, como decía antes, y podamos celebrar los cursos, los cuales ya invitamos desde aquí, a ver si puedes venir, si podemos hacer presencialmente, como hacemos cada año, y espero que en estos más o menos 6 meses que quedan, hasta entonces, muchas de las cosas que hoy se han dicho aquí, todas positivas, se hayan desarrollado, ¿no? Así que, bueno, gracias por tu atención, Antonio, gracias a todos los que habéis asistido. Ha sido un nuevo webinar. Este diciembre no va a haber ninguno, lo vamos a pasar a enero, os vamos a pasar un planning para el año que viene, para el primer semestre. Pero de eso que has dicho, Antonio, yo recuerdo el año pasado, justo en diciembre, vi ese esperpento que has comentado, de negar la realidad, de mentir bellacamente por parte de la máxima representante de GAE. Y lo quiero decir aquí porque es que es así. Entonces, ¿a qué vamos a negarnos? Ya que estamos diciendo verdades y asumiendo responsabilidades, pues bueno, digámoslo claro, ¿no? Yo lo viví en una reunión, la única que tuve en el año pasado con la presidencia en aquel momento. Así que, adelante, que aquí nos tienes para apoyar el proceso. Y nada, suerte a todos y nos vamos viendo. Venga. Chao. Muchísimas gracias. Hasta luego. luego. Adiós. Gracias, Antonio. Gracias. Felicidades. Antonio, adiós. Hasta luego. Adiós.